Hola amigos, bienvenidos a Ariose Comics. Aquí les traigo Absolute Green Lantern número 8, con guión de Al Ewing y arte de Janoy Lindsay. Espero que les guste. La historia comienza con 4 recuerdos de Joe, uno por cada color. Primero, un recuerdo negro. Una mujer gritando mientras sostiene un anillo frente a su rostro. Todo se trata de ese gran vacío dentro de ti. Segundo, un recuerdo rojo. Joe desayuna con su padre, quien lee el periódico, mientras dice: en este mundo necesitas contención. Tercero, un recuerdo verde. Joe está llorando, mientras dice: solo quiero hacer lo correcto. Y cuarto, un recuerdo dorado. En un auto en movimiento, una joven Joe apoya el brazo en la ventana, mientras murmura: no entiendo nada. Seguimos en ese recuerdo. Dentro del auto, Joe mira por la ventana mientras su padre conduce. Él le dice: sé que las cosas están caóticas ahora, Sojourner. Mira, la decisión de tu madre, el divorcio, tampoco ha sido fácil para mí, pero estas cosas están aquí para ponernos a prueba. Hay un plan para todos nosotros, ¿sabes? Joe se recuesta contra la ventana, frustrada. No entiendo nada. ¿Por qué no pudimos quedarnos en Nueva York? Este es el recuerdo dorado. Extraño a mis amigos, papá. El padre responde sin mirarla. Eran una mala influencia. El auto se aleja por la carretera polvorienta. Un letrero anuncia la llegada a Evergreen. El padre continúa: crecí aquí. Esta gente respeta a la comunidad tanto como respeta al Señor. Harás nuevos amigos, Sojourner. Lo prometo. Avanzamos en el tiempo, al recuerdo rojo. En la mesa del desayuno, Joe come cereal mientras su padre lee el periódico y bebe café. Tras una pausa, él comenta: sabes, no me gustan algunos de esos nuevos amigos tuyos. Ese Harold. Ese chico solo hace lo que quiere. No tiene fuerza de voluntad. No tiene contención. En este mundo necesitas contención. Joe replica: va a ser piloto. Me lo dijo. El padre responde con un gruñido: pregúntale otra vez mañana. Harold aparece ahora con 2 pistolas de juguete, entusiasmado, diciendo: voy a ser policía. ¡Policía espacial! Al otro día, su padre le dice: te lo dije. Aún así, ser oficial de policía, eso al menos tiene mérito. Eso es algo de lo que un padre podría sentirse orgulloso. Avanzamos en el tiempo. Ahora Joe es adulta. En la comisaría, ella estrecha la mano del jefe de policía Hand, que sonríe orgulloso, y anuncia: felicitaciones, oficial Mullin. Ahora es un miembro jurado del departamento de policía de Evergreen. Ella responde con una sonrisa: gracias, jefe Hand. Por favor, llámame Bill. Siempre Bill, responde Hand. De todos modos, creo que ya conociste al ayudante Mark Shaw. Mark asiente mientras estrecha la mano de Joe. Ayudante por otros 3 meses de todos modos. Me voy. Y te vamos a extrañar, contesta Hand. Luego continúa la presentación, girándose hacia otro agente pelirrojo. Guy Gardner, esta es Sojourner Mullin. Y esta, para nuestros pecados, es Renée Montoya. Querrás mantener un ojo sobre ella. Es nuestra mejor detective, entre otras cosas que, por delicadeza, no mencionaremos. Renée responde con una sonrisa. Elegante, Bill. Encantada de conocerte, Joe. Hola. Encantada de conocerte también, le responde Joe, estrechándole la mano. Hola, responde Renée, devolviendo el apretón. Ambas mantienen el saludo por unos segundos más de lo normal, hasta que Renée le dice: ¿puedes soltar mi mano ahora? Joe reacciona y se aparta de ella. Han continúa con las presentaciones. Sigamos. Esta es Rita, quien era nuestra recluta más reciente. La historia regresa al pasado, al recuerdo dorado de Joe, mirando por la ventana del auto, mientras dice: no entiendo nada. Y luego a otro, en una fiesta de despedida decorada con el letrero Adiós, Mark. En ella, varios oficiales conversan entre risas y copas. No puedo creer que Mark ya se fuera cuando yo apenas entré, comenta Joe. Renée le responde: está destinado a cosas más grandes. Ni siquiera estoy segura de que siga en el cuerpo.
Dicen que Hammond Consulting le hizo una oferta irrechazable. ¿Hammond Consulting?, pregunta yo. Rennie responde con un gesto pensativo. O tal vez Hammond Solutions, o Hammond Operations. Era algún Hammond, de todos modos. Toma un sorbo de su botella y sonríe. Seguridad privada. Nuestro Marshall es todo un corsario moderno, yo. El dinero extra que se puede hacer en este trabajo no era suficiente. ¿Te refieres a horas extra?, pregunta yo. Rennie asiente con una sonrisa. Claro, horas extra. Luego, mientras caminan, Rennie continúa hablando con entusiasmo. Estoy pensando en largarme de este basurero, quizá ir al este, tal vez a Gotham o algún lugar con futuro. El jefe Han me llama la gran detective como si fuera una broma, pero podría serlo de verdad. Podría trabajar en homicidios. Estoy harta de toda esta porquería de pueblo pequeño, ¿sabes? Yo la escucha con una sonrisa. Serías una detective increíble, Rennie. Eres tan... Rennie la mira intensamente y se acerca un paso más. Oye, tal vez podrías venir conmigo. Ser mi compañera. Serías una detective increíble tú también. Coloca una mano en la mejilla de Joe y le susurra. Sé que notas las cosas. Has estado captando las señales, ¿verdad? Todas las pistas. Joe y Rennie se besan suavemente. La imagen se superpone con el recuerdo rojo, el del padre de Joe sentado en la mesa, diciendo: en este mundo necesitas contención. Joe se aparta con nerviosismo. Yo no. Quiero decir, no creo que... balbucea, buscando palabras. Rennie suspira y dice con tranquilidad: está bien, solo estamos un poco borrachas. Supongo que no soy la detective que creí que era. No eres tú, yo solo, intenta responder Joe, y se mezcla con el recuerdo verde, el de la mujer llorando y diciendo entre lágrimas: solo quiero hacer lo correcto. Rennie se da la media vuelta y se aleja en silencio. Joe la observa marcharse y murmura: no eres tú. Tiempo después, en la sala de reuniones del departamento, el jefe Han se dirige al equipo. Consiguió un puesto en California. Le ofrecí organizar la fiesta de despedida tradicional. Pero, bueno, en resumen, ya se fue. Hace una pausa y agrega: no puedo culparle en realidad. Nunca le gustó mucho este pueblo. Nunca mostró demasiado respeto por la forma en que hacemos las cosas, ¿verdad? Ella estará más feliz. Y nosotros también. ¿Verdad, chicos y chicas? Yo responde tímidamente: supongo que sí, jefe Hand. Te lo dije yo. Llámame Bill, le responde él. Avanzamos otra vez en el tiempo. En una tienda, una cajera le entrega el cambio al jefe Hand. Gracias, Abby. ¿Esto es todo?, pregunta él. La mujer le entrega otro fajo de billetes, y Han le agradece sarcásticamente. Luego, en un taller mecánico, otro hombre le entrega otro fajo de dinero. Aquí tienes, Bill. Bill lo recibe sin decir palabra. En otra tienda, un padre detiene a su hijo antes de que proteste, mientras le entrega el dinero a Bill. Ahora, Todd, no hagamos un escándalo, ¿de acuerdo? Lo siento, Bill. La siguiente escena muestra a Jon Stewart observando unos planos sobre una mesa. Bill ha ido a visitarlo, pero Jon responde con firmeza: no lo creo. Luego vemos a Jon encerrado en una celda, sentado en su camilla, mientras una voz dice: ebrio y desordenado, además de resistirse al arresto. Siempre son los callados, ¿no? Joe está en la oficina del departamento, enfrentando al jefe Hand. Jefe, Stewart no ha bebido ni una gota. Me dio toda una conferencia sobre el origen del debido proceso. No puedes encerrarlo sin motivo. Apóyame en esto, Guy. Déjame fuera de esto, responde Guy, sin levantar la vista del computador. Hand, sin inmutarse, contesta: ¿le dio una conferencia sobre la ley a un oficial de policía? No me suena muy sobrio, oficial Malin. Suena más bien muy tonto. Mi padre tenía una palabra para ese tipo de tonterías cuando yo era niño: engreído. Su diente de oro brilla al decir esas palabras, mientras que Guy continúa diciéndole a Joe que lo deje en paz. Han continúa: me agradas, Joe, en serio.
Tu abuelo fue un pilar de esta comunidad. Lo respetábamos. Él sabía cómo funcionaban las cosas. Así que mantengamos las cosas respetuosas. Tú respetas la cadena de mando y yo te respeto a ti. Podrías tener un futuro brillante aquí. Mientras habla, su voz se superpone a un recuerdo, la imagen de la mujer llorando. Solo quiero hacer lo correcto, resuena en la mente de Joe. Yo lo observé en silencio, firme, y finalmente responde: renuncio. Más tarde, en un bar, Rita intenta razonar con Joe. Solo digo que a él le caes bien. A todos nos caes bien. ¿Por qué causar problemas? Joe la interrumpe con cansancio. Cállate, Rita. Dios santo. En otro momento, Joe se sienta frente a su padre. Él sostiene el periódico como siempre y la mira con desaprobación. Me gustaría que reconsideraras esto. Estás desperdiciando tu vida por un principio estúpido. Joe levanta la cabeza, indignada. ¿Estúpido? Papá, él acepta sobornos, maneja un sistema de protección y es un racista. El padre desvía la mirada, incómodo. Eso fue un malentendido, estoy seguro. La familia Hunt siempre trató a mi padre con el mayor respeto, dice, mientras vuelve a esconderse detrás del periódico. Luego vemos a Joe hablando con Hal, quien le dice: solo vete, Joe. Sal de aquí y no mires atrás. Te lo juro, iré justo detrás de ti. Nos movemos a una estación de tren. El altavoz anuncia: el tren con destino a Coast City está llegando al andén C. Una vez más, el tren de las 10:25 desde Las Vegas hacia Coast City está llegando. Nos movemos a una discoteca. Joe se sienta sola con un trago en la mano. Una mujer de cabello claro se le acerca sonriendo. ¿Nueva en la ciudad?, pregunta. Joe asiente con timidez. Sí. Además, es mi primera vez en, ya sabes, un bar como este. Tienes esa mirada nerviosa, dice la mujer, divertida, escondiéndote en tu vaso de cóctel. Joe sonríe un poco. En mi ciudad no había nada así. Había gente queer, pero nadie decía la palabra. Empecé a pensar en mí misma de esa forma solo después de... Lo siento, estoy divagando. Ah, es lindo, responde la otra. Soy Cam, por cierto. No sabía que podrían gustarte mujeres y hombres. Pensaba que era una cosa o la otra, admite Joe. La primera vez que una chica me besó, pensé, no, espera, me gustan los chicos. La empujé. Qué tonta. Cam la observa con curiosidad. Y la segunda vez, ¿cómo fue para ti? Joe baja la mirada. Bueno, era un pueblo pequeño. Cam se inclina hacia ella con una sonrisa traviesa. ¿Quieres salir de aquí? Nos movemos a una habitación iluminada tenuamente y con humo de cigarrillo. Joe se recuesta entre sábanas revueltas, tal como Dios la trajo al mundo. ¡Dios santo! Digo, ¡santo Dios!, exclama. Su compañera, recostada junto a ella, responde divertida. Gracias por tu reseña de 5 estrellas. Llámame de nuevo. 4 estrellas, contesta Joe. Tiene sabor a cenicero. ¿Qué? ¡Qué descaro!, replica Cam. Pensé que eras una dulce ratoncita de campo. Supongo que estoy llena de ellos. Cigarrillos, quiero decir. He intentado dejarlo durante años. Quizá nunca tuve una buena razón para dejarlo, dice, apagando su cigarrillo a la mitad. Luego agrega: eso fue demasiado, ¿verdad? Muy rápido. Mi compañero siempre dice que me adelanto demasiado. Joe sonríe con picardía. Me gusta lo rápido. ¿Tu compañero?, pregunta luego con curiosidad. Mi compañero en el trabajo. Una relación totalmente platónica, no te preocupes. ¿No serás policía, verdad?, le pregunta Joe, mientras se cubre el pecho con la sábana. La historia avanza rápidamente. En una cafetería, Joe escucha atentamente mientras Cam le explica su trabajo con entusiasmo. DEO, Departamento de Operaciones Extranormales. Es como una subdivisión de la Agencia Nacional de Seguridad, dice Cam, mostrando su identificación. Procesamos cosas raras. ¿Has visto esa serie vieja, Los Expedientes X? Joe sonríe. La verdad está allá afuera, ¿no? Cam asiente divertida.
Sí, pero el 99% de esa verdad es papeleo en una oficina color beige. Aunque el otro 1%. Su mirada se ilumina. No sabes cómo amo mi trabajo. Otro día, en su oficina, Cam habla por teléfono con Joe mientras trabaja frente a la computadora. Escucha, surgió algo en el trabajo. Te compensaré, ¿sí? Otro día, Cam aparece corriendo frente a una sala de cine. Llegas 1 hora tarde. La película ya va a la mitad. Le regaña Joe. Lo siento, cariño. Se volvió una locura, responde Cam, apurada. En otra ocasión, Cam llega a un club nocturno lleno de gente. Perdón, llego tarde. El trabajo fue... Joe la interrumpe. ¿Qué? ¡Trabajo!, responde Cam, gritando. Días después, Joe escucha un mensaje automático en el contestador, mientras espera sola en un restaurante. Habla Cameron Chase. Si escuchas esto, estoy en el trabajo. Déjame un mensaje. Finalmente, otro día, decide enfrentarla, diciéndole: Esto no está funcionando, Cam. Cam responde, mientras se saca algo del bolsillo. No quiero pelear por esto. De verdad no. Yo tampoco, contesta Joe. Trabajo en una tienda de discos. No voy a criticar tu trabajo, pero siento que siempre me dejas en segundo plano. ¿Te casarías conmigo?, la interrumpe Cam, de rodillas, mostrándole un anillo de compromiso. Joe la mira sorprendida. ¿Qué? Cam sonríe. ¿Demasiado rápido? Joe queda en silencio, recordando las palabras de su padre. En este mundo necesitas contención. Pero luego sonríe suavemente. Me gusta lo rápido. Tiempo después, ambas discuten otra vez. Parece que las cosas no han cambiado. Pero es un diamante de 24 quilates, menciona Cam. Es un símbolo de compromiso, responde Joe. Se supone que significa... Dios, olvídalo. Finalmente, bajo un arco de flores, Joe y Cam se toman de las manos vestidas de blanco y negro en el día de su boda. Joe recita: En el día más brillante, en la noche más oscura, por siempre. Sí, acepto. Otro día, vemos a Joe sentada en el sofá de su apartamento con el aro de matrimonio en la mano y el teléfono apoyado en su oído. Del otro lado suena un mensaje automático. Habla Cameron Chase. Si escuchas esto, estoy en el trabajo. Déjame un mensaje. Joe suspira y cuelga sin decir nada. Otro día, Joe camina por la ciudad cuando alguien la llama desde la distancia. ¡Hey, Joe! ¡Joe! ¡Soy Jordan Malin! Joe se da la vuelta, sorprendida. ¿Reni Montoya? Ambas se sientan juntas en una cafetería, compartiendo una conversación tranquila. Reni le cuenta: Ahora estoy en la división de casos sin resolver. Coast City tiene muchos homicidios antiguos que nunca se solucionan. No es perfecto, pero al menos no es evergreen, ¿sabes? Oye, escuché que Bill Hunt murió. Ataque al corazón mientras dormía, aparentemente. Joe responde: Sí, pensé que sentiría algo. Reni continúa diciendo, mientras le coge la mano: Sí, me alegra que salieras de ese pueblo, Joe. Así que, estás casada ahora. ¿Quién es el afortunado? Joe baja la mirada un instante y responde con calma: Cameron, se llama Cameron. Reni la observa con una sonrisa cómplice. Lo sabía. Sabía que era una buena detective. Esa noche, Joe yace en la cama junto a Cameron, que duerme profundamente y deja escapar un pequeño ronquido. Joe, en silencio, toma su teléfono y le escribe un mensaje a Reni. Gracias por el café. Me alegra haberte visto otra vez. Mientras espera la respuesta, las palabras de su padre resuenan en su mente. En este mundo necesitas contención. La respuesta de Reni llega. ¿Quieres tomar algo de verdad algún día? Su propia voz de años atrás se mezcla en su recuerdo. No entiendo nada. Finalmente, Joe toma una decisión y le responde: Claro. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Morgan Patinsor 9402. Nos movemos a la penumbra de un baño de nightclub. Joe y Reni se besan con intensidad, atrapadas en un impulso imposible de contener.
Luego, de nuevo sentadas, Joe le dice: «Esto no puede volver a pasar. Lo necesitaba, pero luego las vemos en el asiento trasero de un taxi, besándose como si el mundo se fuera a acabar, ante la mirada incómoda del taxista que lo observa todo por el espejo retrovisor. Días después, Cam se disculpa por teléfono con Joe. «Lo siento mucho, cariño». Joe responde sin molestarse: «No, está bien. En serio, tómate tu tiempo». Porque esa noche, los límites se cruzan otra vez. Joe y Renee ríen, beben vino y terminan juntas sobre el sofá. Tiempo después, en casa, Cameron se acerca a Joe, besándole en la mejilla mientras desayuna. «¡Guau! Sea cual sea ese aroma, deberías conseguir más». Joe se tensa, disimulando. Fue una muestra gratis, en la tienda». En otra madrugada, Joe y Renee discuten en la cama. Joe dice con angustia: «No puedo seguir haciendo esto». Renee responde: «Entonces déjalo, o deja de sentirte culpable todo el tiempo. Mira, Joe, solo nos estamos divirtiendo, pero...». «¿Diversión? ¿Eso es lo que es para ti? ¿Diversión?», interrumpe Joe. «No me salgas con ese rollo», dice Renee. «Nunca te he dicho nada más que la verdad, Joe». Joe mira hacia otro lado y Renee agrega: «Tú eres la que vive mintiendo». El día de la revelación llega. En el apartamento, Cameron se queda inmóvil mientras escucha la confesión de su esposa. Su voz tiembla cuando le dice: «¿Por qué me dirías eso? Solo quería dejar de mentirte. Llevo semanas odiándome a mí misma», responde Joe. Cameron la interrumpe, la rabia contenida estallando. «¿Qué pasa, Joe? ¿Ahora me toca a mí odiarte? ¿Por qué decírmelo? ¿Por qué no simplemente dejarme seguir pensando que me amas?». Joe le responde con lágrimas en el rostro: «Si te amo, Cam, tenía que decírtelo. Solo quiero hacer lo correcto». El recuerdo verde. Cameron la observa con el rostro endurecido. «¿Lo correcto?», repite con amargura. Se quita el anillo con un movimiento brusco. «Lo que quieres es hacer lo que te haga sentir bien, Joe». Su voz se eleva, rompiéndose. «Me usaste, me engañaste, me humillaste. ¿Y ahora esto? ¿Una especie de acto de penitencia?». Levanta el anillo y lo mira a contraluz, con los ojos llenos de furia. «Todo se trata de ti, de llenar ese gran vacío dentro de ti». El recuerdo negro. Joe se sienta en el sofá, abatida, mientras su teléfono vibra sobre la mesa. Cameron está detrás de ella, en silencio. «Renee, no me llames más», contesta Joe al responder la llamada entrante. Pero no es Renee la que llama. «¿Guy? ¿Guy Gardner? Hace siglos que no sé de ti», dice, intentando sonar serena. Su expresión cambia repentinamente. «¿Qué pasa con mi papá?», pregunta con voz temblorosa. Luego vemos a Joe haciendo su maleta en silencio. Cameron la observa desde la distancia. «Quítate el anillo», dice finalmente, fría y firme. Joe no responde. Días después, bajo un cielo gris, Joe camina entre lápidas. En una de ellas se lee el nombre de su padre, un hombre muy respetado. Hal le dice: «¿Cuánto tiempo sin verte, Joe? Lamento que sea bajo estas circunstancias. Supongo que volverás a la ciudad después de esto». Joe lo mira, con una mezcla de tristeza y cansancio. «¿Por qué?», responde simplemente. La historia continúa avanzando. En una tranquila calle al atardecer, Joe camina junto a John, cada uno con un café caliente en la mano. John comenta: «Guy es en realidad un buen jefe de policía. Ya no es como en los viejos tiempos. Aunque claro, supo mantener la cabeza agachada en aquellos días. Siempre aprecié que tú no lo hicieras». Joe responde: «Lamento no haber hecho más. Sigo pensando, ¿por qué no llevé esto más arriba? ¿Por qué no involucré al fiscal del distrito? Todos sabían lo que él estaba haciendo». John asiente, con una expresión cansada. «Ahí está la respuesta a tu pregunta. Por la misma razón, yo terminé rindiéndome y pagando mi multa. A veces me pregunto sobre qué cimientos está construido este mundo».
La voz del pasado de Cameron resuena en la mente de Joe. Todo se trata de ese gran vacío dentro de ti. Joe se queda en silencio y luego responde: nada bueno. John continúa: entonces deberíamos encontrar lo bueno donde podamos. Si te vas a quedar y necesitas trabajo, podría usar una asistente en el estudio de arquitectura. Joe sonríe por primera vez en mucho tiempo. Gracias, John. Me encantaría. Brindan con sus vasos del café de Alan Scott. Por los nuevos comienzos, dice John, y por Evergreen, ya que, a pesar de sus cimientos, es un lugar bastante agradable para vivir. Las palabras de John se oponen a lo que se ve en la imagen. Al parecer, este es el día en el que el gran objeto verde en forma de linterna de Avinsur cayó sobre Evergreen, destruyendo gran parte de la ciudad, acabando con muchas vidas y atrapando a los sobrevivientes dentro. Nos movemos al presente, a Coast City, al momento en que Joe llega al apartamento de Cameron, con Hal en brazos, y le dice: no sabía dónde más ir. ¿Podemos hablar? Cameron la observa en silencio, sorprendida. Estás brillando de color verde. Estás parada en mi puerta, brillando de color verde, como esa cosa que cayó en Evergreen. ¿Y quieres hablar? ¿Después de todo lo que pasó? ¿Qué se supone que diga? Joe sostiene a Hal con cuidado. Cameron la observa unos segundos más y finalmente responde: entren. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.